Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, y continuamos con los temas interesantes de psicoanálisis. Ahora toca un tema técnico que les va a gustar también. Y bueno, antes que nada nos presentamos, por favor, Raúl. Muy buen día para todos y todas, bienvenidos a este programa sobre aspectos más ligados quizá a la técnica o a los alcances de la psicoterapia psicoanalítica. Por supuesto, esperamos sus contribuciones. Como cada semana, los saluda Raúl Ruiz. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Daniel, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra con el gusto de cada viernes que nos acompañen el día de hoy. También, como las otras veces, va a ser un placer con sus comentarios, dudas, preguntas y con este tema que nos habla acerca de la introducción del psicoanálisis y que nos da un panorama hacia los alcances, como decía el maestro Raúl, pero también un tanto al proceder, que a veces por ahí surgen las dudas. ¿Cómo hacer el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues acompáñennos, bienvenidos. Gracias. Sí, y como, bueno, es como recomendación para todos los que estudiamos y nos dedicamos al psicoanálisis, siempre es importante el revisar otra vez, bueno, los clásicos, los artículos técnicos, los artículos clásicos, los autores clásicos, porque siempre ayuda otra vez a recuperar cosas que uno se le olvidan con el tiempo o cosas que a uno ya parece que deja a un lado. Y pues resulta que siempre son importantes otra vez volver a encontrarlo, a ver otra vez, a buscar o a entender lo que es la técnica, lo que es el encuadre, lo que es los objetivos terapéuticos, por supuesto. Entonces, por esa razón, esta importancia de ver estos temas y o recordar estos temas para pues, seguir pensándolos y otra vez recordándolos. Pero antes déjenme, por favor, saludar a todos los que nos ven aquí en México, en Argentina, España, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Guatemala y Panamá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy YouTube no me dejó ver los países, las ciudades en donde estamos, pues se los digo para la siguiente. Pero bueno, muchos saludos ahí a todos los que están viéndonos aquí, tanto en Facebook como en YouTube. Un saludote y bueno, pues sin más, por favor, iniciamos, Raúl, si eres tan... bueno, y la pregunta es que sería, ¿es posible el cambio psíquico en los pacientes o a qué nos referimos cuando hablamos de cambio psíquico, de objetivos terapéuticos? Entonces, esta es la dialéctica del día de ahora. Dice Alexander Bon, esta sesión queda grabada, así es, que en cuanto se termine queda aquí en Facebook y el domingo aparece en YouTube, ahí a primera hora de la mañana. Así que bueno, sin más, por favor, continuamos. Raúl, por favor. Muy bien, pues voy a empezar con una frase que tiendo a socializar con los estudiantes que nos acompañan en las aulas de estudio en Unifreud, que es la siguiente. Los marcos teóricos que sustentan nuestras prácticas habilitan los fenómenos que observamos en las clínicas y cómo los intervenimos. Finalmente, todos aquellos elementos que orientan precisamente nuestro reservorio o nuestro acervo teórico de referencia van a permitir que podamos presuponer los alcances que se pueden lograr dentro de los dispositivos. Y por supuesto, como muy seguramente ya todos están familiarizados, el psicoanálisis se caracteriza por ser una disciplina altamente plural. Tenemos marcos teóricos muy clásicos como los freudianos, los ferencianos, las aportaciones de Abraham. Tenemos a lo mejor los que vinieron con mayor ímpetu después de la muerte del fundador, como Melanie Klein, Lacan, los anafreudianos de alguna manera, aquellos que se distanciaron completamente de algunos principios y fundaron sus propias bases, aún siendo cimentadas en principios metapsicológicos, como la psicología del yo, la psicología del self, y su devenir en las nuevas escuelas relacionales e intersubjetivas. Por consecuencia, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros le preguntamos a un psicoanalista, sea quien sea, si concibe el cambio psíquico o como lo denomina Coder también, el cambio estructural, nos hablará desde sus marcos de referencia. Es muy difícil que se pueda generar un consenso
porque de pronto existen ciertos paradigmas o ciertos afianzamientos teóricos que llegan a enquistarse en la transmisión y que pueden involucrar ciertas dificultades para acceder a estos registros de cambio. Por ejemplo, estaba revisando la página oficial de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, y en su diccionario enciclopédico de psicoanálisis interregional, ellos van planteando las posibilidades del cambio estructural. Mencionan que sí es posible, que sí es deseable y que por lo tanto vamos en búsqueda de establecer como objetivo primordial este cambio psíquico. Joan Coderch, que es el autor que tenemos de base de hoy, nos dice entonces que los pacientes que emprenden un tratamiento psicoanalítico llevan un objetivo en particular, que muy probablemente esté apuntalado en algún síntoma o en una característica que resulte compleja para su devenir cotidiano y que es menester del analista no casarse enteramente con este motivo de consulta o este objetivo particular del paciente. Porque muy probablemente, una vez enmarcado el dispositivo y una vez iniciado el proceso psicoterapéutico, este motivo de consulta manifiesto irá desenmascarando o irá develando progresivamente aquellos elementos estructurales que requieren mayor grado de atención. Y por lo tanto, el cambio psíquico sí va a importar porque va a generar que haya modificaciones comportamentales, actitudinales, emocionales, motivacionales, etcétera, pero no porque esté respondiendo necesariamente a aquello que el paciente presupone. Está involucrado, pero no es lo específico, no es lo único. Desde ahí, pues vamos a ir viendo algunas características importantes también sobre los diferentes modelos de la mente que nos puede aproximar el psicoanálisis para poder hacer intervenciones clínicas y cómo operar desde ellas. Este es mi planteamiento introductorio. Maestro Daniel, por favor. Gracias. Pues, parecería de pronto tonta la pregunta, pero creo que es una pregunta bastante válida. Y digo tonta, ¿por qué? Pues porque si no, uno ¿para qué va a terapia, no? Uno justamente llega buscando un cambio. Y si la respuesta fuera no, pues entonces no existiría el análisis, no existiría la psicoterapia, porque pues ¿a qué voy si todo va a seguir exactamente igual? Entonces, realmente vamos buscando un cambio y que es trabajo dentro del análisis el favorecer ese cambio. También se me venía a la mente ahorita con lo que menciona el maestro Raúl, este famoso motivo de consulta, que a veces en psicoanálisis nos complicamos, o mejor dicho, nos complican visiones externas al psicoanálisis, ¿no? Como por ejemplo cuando se habla acerca de los motivos, de los objetivos, acerca del proceder, acerca de cómo vamos a lograr cada uno de esos objetivos, de las diferentes estrategias, incluso a veces podríamos hablar hasta de las técnicas. Y justamente cuando con alumnos propios, cuando me preguntan, oigo, profesor, ¿y cómo le hago si me llega un paciente depresivo? Bueno, la explicación del psicoanálisis. ¿Y cómo le voy a hacer si llega un paciente psicótico? Pues exactamente igual, al final del día el proceder del psicoanálisis es el mismo. Si bien las características de cada uno de estos pacientes cambian, el proceder sigue una misma línea, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Justamente cuando pensamos en estos motivos, en estos objetivos, el paciente ajeno al psicoanálisis llega con la idea de decir, es que quiero dejar de fumar, ¿no? Es un motivo típico. Quiero venir a dejar de fumar. Quiero venir para superar a la pérdida de tal persona. Como algo muy específico, como si fuera algo que únicamente vamos a atacar y listo, lo quitamos. Como si fuera un quiste, como si fuera nada más un bultito o una verruga que en terapia agarramos y nada más cortamos eso y listo, ¿no? Nos deshacemos del problema de la queja que está sufriendo el paciente, ¿no? En psicoanálisis esto va mucho más allá. Y recordemos que estos síntomas, que estos problemas conductuales, etcétera, es únicamente lo visible, lo que de pronto podemos observar y constatar quienes rodeamos a la persona, pero que recordemos que estas conductas, que estas manifestaciones, que estos mismos síntomas están originados por algo intrasubjetivo. Y es entonces tarea del análisis llegar a esos motivos y poder hacer los cambios necesarios para poder eliminar esa conducta, esa manifestación o ese síntoma. Pero el ataque no es así, ¿no? Estas preguntas, cuando estaba
durante este trabajo del curso de psicosomática, era una pregunta común, ¿no? Si estábamos viendo, por ejemplo, un cáncer y cómo se ataca el cáncer, y luego veíamos la úlcera y cómo se ataca la úlcera, pues el proceder sigue siendo el mismo: escuchar, interpretar, analizar, elaborar, etcétera, ¿no? Y que eso nos va a llevar a veces a lugares que no creíamos que íbamos a tocar. En muchas ocasiones, si es una situación de trabajo, pues claro, se va a tener que ver desde la situación familiar. Si no es una situación familiar, nos vamos a ir a cómo influye con las situaciones intrasubjetivas, con la pareja, y al final recordemos que en el inconsciente todo y nada está unido al mismo tiempo. Entonces, es una tarea mucho más complicada de lo que se cree eliminar uno de estos síntomas, eliminar uno de estos conductas que las personas luego quieren llegar a quitarse nada más, ¿no? Como si fuera a quitar la camisa y poner simplemente otra. De tal manera que este cambio que estamos buscando en psicoanálisis es un cambio mucho más trascendental, que no solo va a beneficiar quitar este síntoma en específico, sino que al modificarlo va a hacer que mejore también la persona en diferentes esferas. Doctor. Sí, gracias, Daniel. Sí, definitivamente, digamos, al fin de cuentas, digamos, como cualquier otra psicoterapia o cualquier otra cura, se va a buscar que el paciente mejore. Claro está, eso bien lo sabemos, y ciertamente para eso Freud creó el psicoanálisis, para mejorar o curar a los pacientes. Pero no va a ser como, como lo hace la medicina o como lo hace las otras psicoterapias, sino que, digamos, aunque es el mismo fin, ciertamente la manera de hacerlo va a ser diferente. No solamente es quitar síntomas o como lo hace la medicina, de que tal medicamento para quitar tal síntomas y ya el paciente mejora y se acabó, ¿no? Ya listo, se llega a la recuperación, a la sanidad y continúa la persona con su vida. En psicoanálisis se va a dar una vuelta más, digamos, para poder llegar a eso, y por esto mismo es que en psicoanálisis hay dos deseos fundamentales para poder llegar a la cura. El primer deseo, que es del analista, y el segundo, que es del paciente. El deseo del paciente, que es curarse. Ciertamente todo paciente que se llame paciente va a ir a una terapia médica, psicológica, a curarse, a mejorarse, a quitarse algo que no le gusta de su vida, y por lo tanto, bueno, todo paciente va a llegar con ese deseo, lo pongo de esta manera, de sanidad, porque toda persona que busca ayuda es porque tiene una parte sana todavía, y por eso mismo es que va a buscar ayuda, porque la persona no puede solo, ciertamente. Pero la diferencia del deseo del analista es que no es curar al paciente, como sería en el caso del médico. Aquí el deseo del analista para poder llegar a esa cura su deseo es analizar el inconsciente, interpretar el inconsciente para poder llegar a eso que el paciente quiere. Y obvio está, el analista también lo quiere, pero como en segundo lugar. Entonces, y como bien lo dice Daniel, esa parte de que la técnica va a ser igual para todos los pacientes, que es esto de interpretar, analizar e interpretar, ¿no? Entonces, bueno, claro está toda la parte de la técnica, la transferencia, la contratransferencia, bueno, eso ya lo sabemos, pero esta parte de que el analista se debe de preocupar por analizar el discurso del paciente, por interpretar el inconsciente del paciente, para poder llegar a eso que ciertamente ni el analista ni el paciente lo saben, lo van a descubrir los dos juntos, obvio está, dentro de la terapia, y así poder dar, digamos, un paso, subir un escalón más para poder llegar a esa cura. También algo importante que decir o especificar es que quizás no se llegue a ese 100% que el paciente y el analista quieren, que el paciente, ciertamente, uno quiere que sus pacientes mejoren todo, que se curen completamente de la sintomatología de su enfermedad y, bueno, sigan con el mundo completamente sanos. También se debe de ver esa parte de que si se puede lograr, qué bueno, y si no, bueno, lo más que se pueda llegar a esa sanidad, y el paciente ya posteriormente podrá continuar con esa mejoría, o quizás no. También hay que ver esa posibilidad de que si se puede más o ya llegamos al límite, o por lo menos en esta terapia se llegó a ese límite como tal, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo es la importancia de estos dos deseos dentro de la terapia para poder llegar a esta cura, ¿no? Raúl, por favor. Y quizá complementando esta parte que mencionan sobre que
la técnica sigue siendo la misma, independientemente del paciente. Yo pondría un asterisco para poner una aclaración a la nota al pie, que diga también, dependiendo del dispositivo clínico, porque no va a ser lo mismo una técnica freudiana a una técnica lacaniana, por ejemplo, que emplea la extensión para elevar las categorías a nivel de significantes, o contrario a la propuesta que incentivó las controversias kleinana-freudianas, ¿no? Donde una decía no se pueden analizar niños y la otra le dice pues sí se puede si te pones como analista y no como pedagoga. Entonces, esa modificación en los dispositivos es lo que va a situar entonces el tipo de fenómenos y la intervención que podamos hacer de los mismos. Me gustaba una parte que retoma Coderch sobre los fundamentos filosóficos que cimentan la noción de cambio, ¿no? Y retoma a 3 figuras ilustrativas de la filosofía. La primera es Parménides de Elea, quien decía que no había posibilidad de cambio sin que hubiera una consecuente pérdida de la identidad. Y entonces para este filósofo los sujetos eran permanentemente eternos, no podían modificar nada de sí mismos sin perder sus realidades identitarias y por lo tanto se mantenían siempre inmutables e inmóviles. Para este filósofo, todo potencial cambio solamente era en apariencia, era una fachada, y pues en la mayoría de los casos era simplemente una ilusión. El segundo filósofo es Heráclito de Éfeso, quien tenía la propuesta contraria completamente, que decía que todo fluía, que todo estaba en continuo movimiento, que no había posibilidad de reposo y que precisamente las cosas eran en tanto su fluctuación. No podía entenderse nada si no era a partir de este cambio continuo. Y entonces Heráclito usaba esta metáfora de que si tú te metes a un río hoy y te vuelves a meter al mismo río mañana, no va a ser el mismo río, aun cuando esté situado en el mismo lugar. Y la tercera perspectiva, que es un punto medio entre estos dos polos opositivos, es la de Demócrito, este filósofo que precisamente es reconocido desde la química por las propuestas del átomo. El átomo era esa estructura nuclear primaria, a partir de la cual ya no se podían desmontar más elementos, pero dependiendo la modificación o la composición de las estructuras que se podían formar a través de los átomos, los cambios podrían devenir. Y entonces sí hay fijeza, pero también hay movilidad. Sí hay modificación y no precisamente eso repercute en una pérdida identitaria. Esto desde la filosofía clásica, los griegos que ya conocemos, y ahora la pregunta es ¿cómo lo vemos en psicoanálisis? Pues tenemos estas mismas posturas dentro de nuestra disciplina, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos los primeros modelos de la mente de Freud, ahí donde decía que acabado el desarrollo psicosexual en este tránsito de la etapa fálica a la etapa genital y se constituye ya lo que sería después una estructura psíquica de la que se desprenderían todos los fenómenos y que se vuelve imposible de modificar y que únicamente atenderíamos sus derivados, es una postura completamente parménica. ¿Por qué? Porque entonces hay fijeza, hay inmovilidad, todo lo que se pueda después desprender de ello es solo una apariencia. Si nosotros leemos, por ejemplo, las propuestas de la escuela intersubjetivista o relacional, donde justamente dicen que todo es a partir de la relación que establece el sujeto con sus cuidadores o figuras de cuidado y que solamente a partir del cambio de estas vamos a poder entender lo que sucede en su mente, estamos desde una postura mucho más heráclita, mucho más ligada a esta noción de la movilidad dinámica. Y tenemos las propuestas intermedias, que justamente son las que persiguen una lógica demócrita, como la de Otto Kemper, ¿no? Donde dice que precisamente hay estas estructuras elementales que pueden dar lógica y sostencia a organizaciones de la personalidad y dependiendo la modificación de los contenidos, la organización o la estructura psíquica se puede compensar o descompensar, hacer más extrovertida o más introvertida, puede tener más o menos en nivel de gravedad, ¿no? Y entonces, vuelvo a la idea, dependiendo de nuestros marcos teóricos, van a ser los fenómenos que podamos habilitar para intervenir en el dispositivo clínico.
En lo particular, pienso, por ejemplo, otros modelos también que nos pueden permitir problematizar estas nociones. Por ejemplo, el de Guedo y Goldberg, que también tienen un libro que se llama Modelos de la Mente. Ellos desde la lógica freudiana proponen un progreso en escalera, y entonces conforme el desarrollo suficientemente bueno viene adviniendo, esta escalera se va complejizando hasta que el sujeto llega a defensas ligadas a la sublimación. Lacan tiene modelos de la mente caracterizados por los 3 registros, real, simbólico, imaginario, entrelazados en esta banda de Moebius donde el inconsciente no está por debajo, siempre está involucrado en una presencia continua. Melanie Klein tiene un modelo de la mente mucho más dinamizado, donde las posiciones se activan y desactivan dependiendo la angustia que predomine como elemento nuclear. Y entonces tiendo a usar una metáfora para poder explicar estos procesos. Imagínense una torrecita de campanario, por ejemplo, hecha a partir de legos. Cada lego, cada piececita, si la vamos desmontando, va a llegar a un punto donde ya no se pueda dividir más por la misma composición de la pieza. Pero si este campanario ya desmontado se reacomoda de una forma diferente, puede aparecer un carro, una casa, un muro. Y entonces esa es la lógica de las estructuras nucleares, que serían las piececitas de Lego, y las estructuras secundarias o devenidas, que serían la figura que se arma a partir de su ensamble. Algo similar podemos ir pensando precisamente respecto a las fantasías, las angustias, los deseos, las pulsiones, las emociones, el desarrollo psicosexual, que dependiendo qué tanto progreso, evolución o involución tengan, qué tanta compensación o descompensación existe en el psiquismo del paciente, va a poder ser su estructura de personalidad, su organización psíquica, su composición subjetiva, ¿no? Entonces, esa es la importancia de retomar pues ciertas metáforas o ciertos funcionamientos o ciertos antecedentes que desde este marco filosófico Coders retoma para aplicarlo al marco psicoanalítico. Maestro Daniel. Gracias. Que si bien estamos hablando en esta perspectiva filosófica, teórica, metapsicológica, recordemos que a la hora de llevar a cabo ya la práctica analítica, pues el paciente poco o mucho le interesa estos temas, ¿no? Él lo que quiere ver es un cambio en su vida que le beneficie de alguna manera. Si hablamos de niños, pues bueno, tal vez los más preocupados sean los papás, ¿no? Que mi niño se comporte bien en la escuela, que mi niño ya pueda de pronto dormir por las noches y no tenga terrores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien es cierto que como analistas debemos partir de estas posturas para también saber a qué aspiramos con cada uno de estos pacientes. En el momento en el que analizamos, no únicamente es esta parte de la palabra y únicamente el discurso, sino más bien lo que hay detrás del discurso, que es lo que nos lleva justamente a estas estructuras nucleares. ¿Por qué se dice lo que se dice? ¿Por qué se actúa como se actúa? Y a partir de eso saber que el potencial de esta torre desmantelada va a poder ser un auto o podrá transformarse en un avión o en muchas ocasiones podrá no transformarse, sino más bien reorganizarse y ser un campanario diferente. Pero al final de cuentas, de que existe la posibilidad de modificar, claro que existe, ¿no? Pienso en muchos de los pacientes que a veces acuden a consulta y que a lo mejor lo que vienen es pensando, quiero que se me quite tal cosa, como veníamos mencionando anteriormente, y a veces el cambio no va a ser de que se me quite o no, el cambio a veces va a ser solo en modular ese coraje, ¿no? Pienso de pronto en algunos pacientes con características límite o border que llegan esperando que esta labilidad emocional se quite, pues no es que se vaya a quitar la habilidad emocional, no es que estas emociones negativas desaparezcan, pero lo que sí podemos hacer es mantener un límite en estas emociones, ¿no? Podemos incluso limitar y cambiar los efectos que van a tener nuestros síntomas y conductas respecto a los otros. Pienso de pronto en los adolescentes que llegan los padres preocupados a llevar a su hijo a terapia porque es muy peleonero o es muy agresivo en la escuela,
Y nuevamente, no es que se le quite la agresión ya viene dentro de la estructura, es intrínseca a estas estructuras nucleares, pero podemos redirigir esa agresión hacia una cuestión de sublimatoria y entonces que le traiga un beneficio. Inclusive en estos ejemplos que les estoy mencionando, que no es que se quiten las cosas, pero se modifica hacia dónde van dirigidas, se modifica la intensidad de cómo se están viviendo y las repercusiones que se tienen en lo personal y que se tienen con los otros. Muchas veces la cura no es como con los médicos en que vengo con tos, se me quitó la tos, eso quiere decir que estoy curado. A veces es no toserle tanto a las personas en la cara, a veces va a ser no toser tantas veces en el día. Pero la cuestión es que aquí las modificaciones tienen que ir en beneficio de la persona y en algunas ocasiones vamos a estar limitados en qué tanto se va a poder hacer esas modificaciones. Y esto el analista debe de saberlo para tampoco someter al paciente a estas presiones, a estas esperanzas de cambio que cabe mencionar, el analista no debe de mencionarlas como una, ¿cómo decirlo? Como una meta, ¿no? Bien decía el doctor Gerardo, al final el deseo del analista no debe de ser curar y por lo tanto no debemos prometer la cura. Es analizar, el deseo del analista es analizar y a través del análisis se aproximará hacia la cura. Recuerdo este texto que Juan David Nacio tiene que afirma el psicoanálisis sí cura y que tiene que ver con esto. No es porque en el análisis se persiga la cura como un premio, como un resultado final, sino que la cura va a ser como un proceso de cambio conforme estemos modificando estas estructuras, conforme se coloquen de maneras diferentes y que en ocasiones, tenemos que mencionarlo haciendo esta analogía que hace el maestro Raúl, pues a veces desmonto el campanario y me va a salir un carro y el carro no me va a funcionar, entonces desmontamos el carro y lo vamos a transformar en una flor y esa flor no nos funciona y este va a ser un continuo proceso hasta llegar al punto en el que el paciente realmente encuentre la cura que está buscando. Y nosotros serviremos de acompañantes en ese proceso. Doctor Gerardo. Sí, así es. Sí, el objetivo es que el paciente se conozca conscientemente, pero también conozca su inconsciente y todo lo que no ha podido o no ha querido conocer para que se pueda llegar a eso que ustedes dicen. Y bueno, también algo importante dentro de la teoría y de la clínica es que siempre se ha dicho que las estructuras clínicas, la neurosis, psicosis, perversión, border, no, son imposibles de cambiar, ¿no? En el sentido de que no se puede modificar una estructura psicótica, un paciente psicótico por una estructura neurótica, o bueno, igual al revés, tampoco no se puede un paciente neurótico no puede cambiar una estructura border, ¿no? Lo pongo así. Entonces, bueno, si las estructuras no se pueden cambiar porque estas se fijan y se quedan desde los 5 años cuando aparece el complejo de castración, entonces, ¿qué sí se puede hacer o qué es lo que se puede hacer cuando una estructura enferma, cuando una estructura empeora su funcionamiento? Y es eso exactamente, se puede mejorar el funcionamiento de la estructura. Bien sabemos que la mejor estructura que existe es la neurótica, que es la más funcional de todas, y que por lo tanto, bueno, hasta los neuróticos se enferman, ¿no? Pues, la pregunta sería, bueno, si un neurótico se enferma, ¿cómo vamos a mejorar su estructura, su funcionamiento? Pues resulta que sí es posible mejorar este funcionamiento porque está del otro lado, lo pongo de esa manera, está del lado patológico, su funcionamiento se fue del lado patológico, hay que volverlo o se tiene que llegar a ese funcionamiento, de sanidad. Entonces, las estructuras, aunque no se puedan modificar, lo que sí se puede modificar es su funcionamiento y por lo tanto, digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que se puede mejorar su funcionamiento? Tanto puede ser mejorar los mecanismos de defensa que tiene el paciente, los procesos psíquicos que pueda tener, también se pueden mejorar, claro, como bien lo decían, el modular a veces los afectos, el modular la represión
el mejorar tales cosas o el limitar también, el poner límites, es algo fundamental de que también eso va a servir para que la persona mejore su psiquismo, mejore su funcionamiento, su carácter, si le quieren llamar, su conducta, y entonces poder llegar a eso que el paciente quiere. Cuando el paciente ya ve que estas mejorías aparecen en su vida, o ya está por parte de la terapia, entonces ve que sí es posible llegar a eso que él quiere y quizás puedan aparecer como mejores deseos del paciente de que, bueno, ya consiguió, ya vio que sí es posible lo que quiere, que es quitar síntomas, pero también puede mejorar otras cosas más de su vida o de su aspecto, de su personalidad, y es ahí también cuando aprovecha la terapia o ya el psicoanálisis se vuelve, digamos, más amplio en el sentido de que no solamente es curar o quitar síntomas, sino es mejorar cosas que tiene el paciente y que no se ha dado cuenta que los puede mejorar. Entonces también una gran ventaja del psicoanálisis a las otras corrientes es esto de mejorar lo que ya se tiene, no solamente de quitar lo patológico, sino mejorar la estructura, bueno, el funcionamiento de la estructura, por supuesto, y que el paciente llegue aún más de lo que él había previsto con respecto al objetivo terapéutico de solamente curarse, sino de mejorar todavía más lo que tiene, y eso ciertamente le va a ayudar a conseguir mejorar sus deseos, por supuesto. Algo también fundamental es mejorar los deseos del paciente, y esto le hace, bueno, que siga mejor su vida y consiga más cosas de la que él creía o cree que puede tener. Entonces, bueno, ¿por qué razón? En ocasiones también hay pacientes que desde afuera, ciertamente que uno está desde afuera del psiquismo del paciente, del problema del paciente, pareciera que las soluciones son más fáciles de lo que el paciente cree, y sí, ciertamente sí, porque el paciente está en el hoyo, está en el problema y no puede ver más. Entonces uno que está fuera del problema puede ver, digamos, como la dimensión del problema y las soluciones, por supuesto, del problema, y bueno, decírselas al paciente para que pueda pensar lo que no puede pensar él estando, bueno, en el hoyo, lo pongo de esa manera, en la patología, y que puede salir, entre comillas, más fácil de lo que él cree, y por lo tanto, bueno, ya pueda mejorar y pueda quitarse eso que él creía como imposible, ¿no? Entonces también esa parte fundamental, el que es ver que las estructuras se pueden mejorar, hasta la estructura neurótica puede mejorar su funcionamiento, y como comúnmente se dice, ¿no? La estructura psicótica o la estructura border, lo que se busca es que funcionen como neuróticos o como neuróticos obsesivos, para que les vaya bien en su vida y para que mejoren su vida y ya consigan lo que los pacientes quieren a nivel de los deseos. Claro. Raúl, por favor. Y justamente ahí es donde ya empiezan las diferencias, y lo voy a vincular con esta pregunta que nos hace Mía en el chat, que dice: ¿cuáles dirían que son las limitantes de la psicoterapia psicoanalítica, o cuáles son los casos en los que ustedes prefieren derivar a otro tipo de psicoterapia y por qué? Hay un tema que a veces se piensa que la psicoterapia psicoanalítica es una en sí misma invariable, inmutable, muy propia de esta lógica filosófica que veníamos mencionando, situada en Parménides. Y no es cierto tampoco. A partir de la década de los 60, pero con mayor afianzamiento en los 70, existieron modificaciones en el tipo de dispositivos clínicos que se entablaban dentro de psicoanálisis. No son menos psicoanalíticos ni más psicoanalíticos, ni mucho menos están en detrimento de nuestra disciplina. Al contrario, amplían los horizontes de pensabilidad. La psicoterapia psicoanalítica clásica, como la pensó Freud, Abraham, Lacan, incluso la propia Klein, llega a ser muy propicia para estos pacientes neuróticos, que no son muy graves, que pueden asociar libremente, que tienen un flujo asociativo suficientemente adecuado, que tienen capacidad de ensoñación, que nos pueden remitir sus producciones oníricas. Al final de cuentas son sujetos que tienen acceso a la palabra metaforizada. Pero se fueron dando cuenta los psicoanalistas sobre todo los 60 en adelante, que había pacientes que tenían cada vez más dificultades para acceder a estos registros que atendía el psicoanálisis clásico. Y entonces devinieron modificaciones
como la psicoterapia psicoanalítica expresiva, que se empleaba para los pacientes borderline más compensados y algunos pacientes ligados a lo que se conoce como estructuraciones narcisistas, que bueno, tienen caracteres histriónicos, caracteres narcisos propiamente, etcétera. También la psicoterapia de apoyo, que surge como un elemento para auxiliar a aquellos pacientes que estaban en las organizaciones límites inferiores, donde ya había más accesos psicóticos sin tener una estructura o una organización psicótica propiamente, donde había relaciones de objeto mucho más simbiotizadas, donde había accesos de angustia muchísimo más patentes, para que se pudiera intervenir a estos sujetos, que no eran candidatos a un psicoanálisis clásico, ¿no? De hecho, desde ese entonces es cuando se afianzan mucho más los criterios de analizabilidad. ¿Qué posibilidades existe para que ciertos pacientes accedan a tratamiento psicoanalítico? Y más adelantito en la historia, por ahí de los 80, se afianzan las psicoterapias breves, también orientadas psicoanalíticamente, donde se focalizan aspectos de la transferencia, de la constitución subjetiva del paciente, y por consecuencia, respondiendo a la pregunta de Mía, no es que como psicoanalistas digamos, pues yo no puedo atender a mi paciente y entonces que se vaya sistémico, que se vaya gestalt, o que se vaya cognitivo-conductual, a destajo. En las primeras entrevistas justamente se espera que podamos identificar las posibilidades de analizabilidad del paciente, y si tenemos la formación para entablar, por ejemplo, un dispositivo psicoanalítico expresivo o uno clásico, lo podamos hacer justamente a partir de las necesidades de nuestro paciente. Si no, antes de tomarlo en análisis propiamente, sugerirle a la visita a uno de nuestros colegas que, ¿sabes qué? Yo conozco al maestro Daniel, él trabaja temas ligados a psicosomática, o al maestro Ángel de la Rosa, él trabaja modelos ligados a la intervención en crisis. Y entonces, orientados psicoanalíticamente, podemos hacer trabajos diferenciales de acuerdo a los dispositivos. Y también, pues, vinculándolo con estas menciones que nos compartía el doctor Gerardo, vamos a ver que justamente también, nuevamente, el marco teórico va a delimitar las posibilidades, porque si se lo preguntan a los postclinianos, por ejemplo, Hannah Segal, ella no toma de referencia el desarrollo psicosexual para poder hablar sobre la fijeza o el dinamismo de la estructura. Ellos, los postclinianos, toman de referencia la relación con los objetos, y entonces dicen, si el analista logra ser capaz de llegar al trabajo analítico de las fantasías ligadas a las relaciones objetales de los pacientes, la estructura que se había podido mantener hasta ese momento puede modificarse. Y esto también lo relaciono con el comentario que nos hace Lorena. No solamente la conducta se modifica, dependiendo la orientación, la didáctica, la línea de trabajo de los analistas, es que también se pueda pensar una posible modificación estructural. Reitero, es propio de la línea de formación y los alcances que el propio analista tenga también a partir de su pericia, de su formación, de su experiencia clínica. Y pues por supuesto no somos maestros en el escenario clínico, no tenemos una labor pedagógica, no le vamos a explicar al paciente, bueno, Freud dice que y entonces tú y yo, no. O sea, al final de cuentas es un trabajo de apuntalamiento mutuo, ¿no? Ambas figuras son activas en el proceso y por consecuencia se busca el cumplimiento de este deseo de curarse y de interpretar, pero pues a la luz también de nuestros marcos referenciales. Maestro Daniel. Gracias. Yo también aquí quiero hacer, como hacías tú, maestro Raúl, un paréntesis, porque tenemos también que aclarar que estas diferencias dentro de los enfoques analíticos, psicoanalíticos, serán válidos, y lo pongo entre comillas, según a quien le preguntemos, ¿no? A lo mejor, si yo hablo de una referencia lacaniana, habrá quien diga, no, Lacan, eso no es psicoanálisis, ¿no? Alguien mal llamado ortodoxo, ¿no? O si de pronto hablamos terapia breve, no, es que la terapia breve no es psicoanálisis. Entonces, a ver, también depende de a quién le estemos preguntando, ¿no? Aquí nosotros estamos poniendo en juego las diferentes propuestas que parten del psicoanálisis y que serán válidas en tanto la persona que ejerza,
bajo este marco teórico le funcione y tenga resultados positivos, ¿no? Entonces, eso también vale la pena aclararlo, porque a veces podrá por ahí alguien decir, es que ellos dijeron que entonces esto es psicoanálisis y que entonces aquello otro no es psicoanálisis. A ver, nosotros simplemente estamos abriendo el menú para que también cada uno de nosotros conozca lo que hay dentro del psicoanálisis, dentro de la línea psicoanalítica, y yo espero que también cada uno de nosotros tengamos esta apertura de criterio como para saber aceptar que existen posturas dentro del psicoanálisis diferentes a lo mejor con las cuales yo estoy casado, ¿no? Entonces, pues bueno, quería también hacer esa aclaración, porque también esto después nos puede llevar a problematizar, ¿no? Ahorita como estas preguntas o estos comentarios que nos hacen, cuáles son los alcances dentro del psicoanálisis, cuáles van a ser estas limitaciones, cómo voy de pronto a derivar a un paciente, pues bueno, es que depende de cada uno de esos analistas. Y no se nos olvide que dentro del análisis justamente por eso existen, como ya nos mencionaba ahorita el maestro Raúl, estas entrevistas preliminares. Recordemos que en el psicoanálisis el analista es quien acepta al paciente. Justo con estas entrevistas preliminares decir, pues bueno, veo factible el trabajo analítico con esta persona o definitivamente no. Y a partir de eso saber hacia dónde procede el trabajo analítico con cada uno de estos pacientes, ¿no? Si bien es cierto también las características particulares de cada uno de los analistas, como me parece que es Amaury, creo que es Amaury, ¿no? El que nos menciona también de las condiciones por parte del terapeuta, de las experiencias, de sus condiciones, pues también debemos ver en qué momento y qué madurez tiene el analista. Y no por madurez me refiero a que sepa más o que sepa menos, sino más bien a sus condiciones, a su marco teórico, sí también a la experiencia previa, porque pues bueno, uno puede tener las maestrías, los doctorados y enfrentarse de pronto a un primer paciente sin antes haber pasado a la clínica, y también dudar y no saber qué hacer. En la teoría puedo saber perfectamente cómo se establece la neurosis, qué es una alucinación, pero si no lo he visto de pronto en terapia dentro de la clínica, pues a lo mejor sí me asusto y a lo mejor eso pues, definitivamente va a influir en el proceder analítico, ¿no? Que justamente esto se va a ir adquiriendo. Aquí cobra importancia una frase que hemos mencionado aquí en Café Psicoanalítico y que seguramente han escuchado en otros lugares, con esto de que el psicoanálisis no se estudia o no se aprende en las escuelas, sino que se hace. Mucho cuidado con esto, porque tampoco quiere decir entonces que pues, hay que olvidarnos del estudio y que yo ahorita pongo mi consultorio así de la nada. A ver, no hace referencia a eso, sino que el saber teórico es eso, teoría. Y el saber práctico, técnico, es lo que vamos a ir adquiriendo y puliendo conforme vayamos teniendo nuestros propios pacientes, ¿no? En muchas ocasiones he mencionado con los alumnos cuando hacen referencia a algún texto, algún concepto y que se abruman porque, es que no me acuerdo quién lo dijo y en dónde lo dijo. Afortunadamente para eso son los libros son de consulta. Y por eso los tenemos los estantes y si de pronto se nos está fallando algún concepto, podemos ir a la estantería, revisar uno de esos textos que tenemos. Bueno, me vi muy viejito, ¿no? Podemos ir directamente al internet y hacer la pregunta ahí en Google y acceder al conocimiento que necesitamos en ese momento, pero al final creo yo esta es justamente una de las más grandes bondades que tiene el psicoanálisis, que en su momento se ha dicho, qué bueno que nació Freud, qué bueno que inventó el psicoanálisis, pero qué bueno que también se murió y que permitió que existieran nuevas perspectivas dentro del psicoanálisis. Doctor Gerardo. Gracias. No, bueno, los libros físicos siempre son mejor opción, así que hay que hacer promoción a los libros físicos. También digo, si tienen PDF está excelente, pero bueno, no hay como un libro físico. Pues. Bueno, y también en estas limitaciones, como del psicoanálisis, como bien lo han dicho, digo, depende más del terapeuta que de la técnica como tal. Si el analista lo puede hacer o tiene ese conocimiento técnico y teórico para poder ver pacientes, cualquier paciente se puede ver. ¿Por qué razón? Porque hay teoría y técnica para ver todas las enfermedades, lo voy a poner de esa manera, tanto psíquicas como físicas. Existe este material teórico, entonces si el analista lo conoce, bueno, lo puede ejercer, lo puede practicar y por lo tanto puede ayudar al paciente, ¿no?
Freud decía desde un principio de que todo paciente que pueda recuperar su psiquismo anterior o su psiquismo sano es paciente para análisis. Esto quiere decir, si un paciente nació con alguna enfermedad o con un padecimiento genético o algún EBC o algún accidente que anatómicamente le perjudique a la persona y que ya no pueda recuperar ese psiquismo normal, pues ciertamente no es un paciente para análisis. Algún síndrome Down o cosas así por el estilo, pues tampoco no va a ser un paciente de análisis. Entonces, bueno, las limitaciones, quien lo pone es el analista de qué quiere ver y qué no quiere ver, y también, ciertamente, eso es la parte sana de que el analista sabe, digamos, su capacidad o también sus gustos por ver o no algún paciente o alguna enfermedad, y pues es válido y ya derivará desde el principio un paciente con otro colega que sí vea esas enfermedades o sí vea esas, patologías en general. Entonces, bueno, el problema no hay mayor problema de que si lo que no ve uno lo ve el otro, y no hay mayor problema, ya es así como se resuelve esa problemática. Eso sí, cuando uno acepta un paciente, no se debe de derivar después. Uno tiene que, ahora sí, agarrar el toro por los cuernos, y uno tiene que o supervisar o ir a terapia para ver dónde está, por qué el paciente no avanza, pero ya cuando uno ya tiene al paciente, no se puede derivar, ¿no? Acuérdense lo que decía Ferenczi, de que uno elige a sus pacientes, no los pacientes nos eligen a nosotros como terapeutas. Entonces, uno cuando ya elige a un paciente, ya se lo debe de quedar, y hasta el final se debe de quedar, y el analista debe de estar ahí presente, ¿no? Con respecto a lo que dice, Andrea Gómez, con las variaciones de la técnica, dependiendo del analista o del escritor, es la técnica que va a haber. Todo el mundo le quita o le pone alguna técnica, así como Klein, Winnicott, Lacan, Mahler, todos le quitan una cosa, otros le quitan otra, o le ponen algo más, pero ciertamente la base, si es psicoanálisis, es interpretar el inconsciente. Eso no varía en ninguna técnica psicoanalítica de las otras, ¿no? Entonces, por esa razón, también la importancia de saber, y pues también en conferencia, y también está la técnica activa. Entonces, también uno ve qué le gusta, qué no le gusta, qué sirve para uno, qué no sirve. Entonces, por esa razón, uno puede elegir la teoría y la técnica, ¿no? Y antes que nada, por favor, Raúl, invítanos al diplomado. Muy bien, pues justamente estamos en convocatoria abierta para el diplomado de introducción al psicoanálisis, que empieza el próximo 2 de abril, los días miércoles de 7 a 9 de la noche. Vamos a tener un nuevo temario al que veníamos manejando precisamente para enriquecerlo. Viene de paquete este inicio para todos aquellos y aquellas que estén interesados en sumarse a el entendimiento psicoanalítico, sobre todo si son estudiantes recién egresados o si están todavía estudiando la licenciatura y tienen interés por conocer el psicoanálisis, o si ya son profesionales que tienen años de haber egresado y por alguna situación no habían podido ejercer su práctica y entonces quieren retomarla y necesitan afianzar ciertos fundamentos. Esta oferta está destinada precisamente para ello. Empezamos desde la revisión de la primera y segunda tópica de Freud, mecanismos de defensa, desarrollo psicosexual, y vamos abordando poco a poco los motivos de consulta y otros elementos propios que observamos en la clínica, como la angustia, las relaciones de objeto, los trastornos mentales, las patologías de la personalidad, algunos aspectos propios de la clínica del vacío, hasta que decantamos en el módulo de la técnica, donde abordamos estas nociones de cambio psíquico, la multiplicidad de dispositivos que existen y el manejo de las resistencias en cada uno de ellos, y culminamos precisamente con criterios para la terminación del análisis. Así que están todos y todas completamente invitados para que se unan. Reitero, iniciamos el próximo 2 de abril. Y contestando a esta pregunta también que nos hace Andrea, de cuáles son las variaciones de la técnica, pues para eso tenemos la amplia gama o el amplio menú, como nos decía el maestro Daniel en Unifreud. Por ejemplo, el doctor Gerardo en clínica lacaniana, pues
lleva todo este seguimiento de la propuesta teórica y técnica de Lacan. El maestro Ángel de la Rosa, en Intervención en Crisis, pues lleva precisamente los fundamentos que pueden orientar este tipo de intervenciones de primera instancia. El maestro Daniel, en Psicosomática, tiene algunos apuntalamientos también ligados a intervenciones que suman elementos de entendimiento para estas afecciones que llegan al cuerpo. En tanatología tenemos fundamentos de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. En trastorno límite de la personalidad revisamos fundamentos de psicoterapia de expresión y psicoterapia de apoyo. Entonces, justamente los programas en Unifreud tienen esta delimitación para poder ofrecerles nuevas perspectivas, abordar el horizonte de pensabilidad cada vez más ampliado y más complejo, y por consecuencia, pues, este diplomado de introducción está justamente pensado para ser un puente. Después de que ustedes lo cursen y que quieran a lo mejor especializarse en algún área específica, niños, psicosomática, tanatología, psicopatologías, puedan hacerlo ya con estas bases afianzadas. Así que bueno, justamente invitados no solamente a esta oferta, sino también a explorar todas las demás. Maestro Daniel. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, también por tiempo quiero hacer una intervención también que vaya también cerrando mi participación, y es hablar respecto a justamente lo esperado. En muchas ocasiones, como, pues bueno, creo yo, aunque ya hemos dicho que el deseo del analista es analizar, pues la verdad es que quienes nos dedicamos a la clínica, pues sí tenemos este gusto por colaborar con los pacientes, con ayudar a los pacientes, y al final de cuentas justamente por eso es que son pacientes, son personas que sufren y que acuden con en este caso pues el analista, el médico, para encontrar un alivio a sus síntomas y a su sufrimiento, ¿no? Ahora, quiero hacer mención a que, aunque si bien el trabajo analítico pues va enfocado a que la persona alivie su sufrimiento, no debemos comer ansias, que justamente es lo que en ocasiones falla, y sobre todo con analistas y terapeutas primerizos, ¿no? Y que en ocasiones, al saber de la teoría, quieren aplicar la teoría al caso. Y que eso sería un grave error, porque los pacientes no se reducen a lo que está escrito en un texto. En otras ocasiones es como, un depresivo, sí, ya sé, la depresión, una falta ahí de frustración y las pulsiones, pues rápido, atiendo al paciente y le digo que tiene que ser más feliz y que se tiene que olvidar de todas esas cosas que ya no va a poder lograr en su vida, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado, y aunque pues parece risible, me ha tocado de pronto tener contacto con algunos pacientes que han tenido experiencias previas en los cuales se sintieron como amenazados, hostigados o presionados como para resolver esos problemas, ¿no? En alguna ocasión me ha tocado que me comentan, pues es que el psicólogo parecía que tenía más urgencia que yo en tramitar un proceso de duelo, ¿no? Entonces, bueno, estos cambios, claro que van a llegar, es parte de lo que hemos platicado mientras se realice el proceso como se tiene que realizar. Vamos a llegar a un mejoramiento entre los síntomas, en los cambios estructurales de los cuales hemos estado hablando, pero todo siguiendo el proceso. Por aquí nos hacen también un comentario y una pregunta que hace referencia al tiempo. Pues es que justamente como cada uno de estos pacientes es diferente, como cada uno de ellos lleva un proceso diferente, como tal vez el síntoma es el mismo, pero las motivaciones, el germen del síntoma no es el mismo, no podemos decir, rápido, las depresiones se quitan en 3 meses, ¿no? No podemos hacer eso, al menos en psicoanálisis no lo hacemos, y por lo tanto hay que evitar este tipo de pensamiento y también de promesas vacías con los pacientes, que luego se pueden llegar de pronto a sentir decepcionados, que pueden de pronto sentirse estafados de alguna manera. Me dijo que en un mes yo ya me iba a sentir mejor, cositas así. Entonces tenemos que saber muy bien de qué se trata el psicoanálisis para poder llevar a cabo el psicoanálisis. Doctor Gerardo. Sí, así es. Y también recordar, el trabajo es de dos. El trabajo es tanto, el paciente tiene que hacer tu trabajo y el analista tiene que hacer tu trabajo para que se llegue a esta mejoría y a esta cura.
Digamos, técnicamente se pudiera decir que esta mejoría del paciente pudiera llegar, si se hace bien el trabajo de los 3 meses, pues, sería así como lo muy, por decir, lo que dice la técnica, lo que dice la teoría, cuando así debe de haber mejoría, pero el paciente debe de sentirse bien desde la primera sesión, por lo menos la angustia debe de bajar porque está haciendo su trabajo, y eso es lo principal o lo primero que se tiene que quitar en las primeras sesiones como tal, ¿no? Que el paciente vea que no el hablar, porque no es una plática de café, como dice, ¿no? El paciente no va a platicar con el terapeuta, sino va a analizar la problemática que tiene, y por eso mismo, bueno, la importancia de que haga bien su trabajo el paciente también, por supuesto, ¿no? Y bueno, ya estamos en términos, así, no sé, un último comentario y despedida, por favor, Raúl. Pues concluir quizá con una de las frases que más me gusta de este texto de Coderch, que dice: como psicoanalistas no hemos de pretender nunca enjuiciar a marcha del proceso analítico sobre la base de la supresión de síntomas o de la aparición de actitudes y de formas de comportamiento que nos puedan parecer más deseables desde el punto de vista social y cultural al que pertenecemos. El verdadero cambio psíquico es sinónimo de modificación de las organizaciones estructurales y no ha de confundirse con aquellos que se observa externamente en formas concretas. Entonces, tenemos mucho que seguir discutiendo. Por supuesto, las aulas virtuales están abiertas para seguir incentivando el diálogo. Fue un gusto contar con su participación. Cada vez se incrementa un poco más, entonces es muy agradable estar en conversación también con ustedes. De mi parte es todo por ahora. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, agradecerles que nos hayan acompañado en este programa. Me da mucho gusto saber que hay todas estas preguntas. Les recuerdo que si por ahí hubo alguna duda que no alcanzamos de pronto a retomar por la cuestión del tiempo, pues pueden dirigirse también a nosotros, que tenemos esta apertura para resolver estas dudas, y que además justamente me hace ver que hay interés en el psicoanálisis, que hay interés en saber cómo se procede teórica y técnicamente dentro del psicoanálisis, y justamente para eso es como los cursos como el que el día de hoy les estamos ofertando. Así que reciban la invitación a que participen con nosotros en Unifreud y también aquí en Café Psicoanalítico. Gracias. Gracias. Bueno, saludos a Lorena González, gracias por su participación. Alexander Gon, Mía M., Juan Samarripa, Rafael Martínez, Amaury Sapien, Guillermo Soria, Pedro Chaires, Onan Marcelo, Hilda López, Cristina Reyes, Vero Belro, Lorena González, Mauri, Andrea Gómez, Mía, Marcos Arias y Lorena González. Bueno, muchas gracias por su interés y por su participación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Daniel, por estar aquí y compartir sus conocimientos. Y bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos el siguiente viernes. Continuamos con los programas en vivo como hace... ¿cuántos años vamos? 18. 14, no, de café, 14, ¿no? 14. Vamos desde el 12, ¿no? No, 14, no, pero bueno, todavía falta septiembre para que llegue el 14 aniversario de café, el 19 de Unifreud es el mayo, así que ahí vamos, una y una. Pues. Así que bueno, ahí va, muchos años, pues, al fin de cuentas. Bueno, gracias a todos, cuídense mucho, un gran abrazo, los queremos mucho, diviértanse este fin de semana y trabajen mucho entre semana, o al revés, si lo hacen, no hay mayor problema, el detalle es trabajar y descansar como debe de ser. Así que bueno, gracias a todos, un abrazo y cuiden mucho y que estén muy bien, gracias y nos vemos.